Bueno, esta presentación está ya en el campus. La verdad que no me acuerdo quién la hizo, está muy buena. eh, Está tomada, basada en algunos libros. Justamente veníamos de la tabla anterior, que es la que ustedes tienen, la tabla de constantes de acidez, y estábamos en esto de comparar la acidez del hexaacuo hierro 2 y del hexaacuo hierro 3. Y habíamos visto que el pK para el de hierro 3 era mucho menor que para el del hierro 2, es decir, que la constante es mucho mayor. ¿Está bien? Como bien acotó Gris, cuanto menor es el pK, mayor es la constante porque es menos logaritmo. Bien, entonces un poco la idea de esta presentación es, más allá de las cuestiones termodinámicas en términos de constantes, poder dar una mirada desde el punto de vista de la estructura de los complejos y de las propiedades atómico-moleculares que ya conocemos, sobre esta idea de por qué esta diferencia en los valores de las constantes de acidez. Y ahí nos abocamos. Entonces, el fenómeno o sea, esto es nuevo para ustedes, es esta historia que les estábamos debiendo sobre, sobre el comportamiento de los cationes. Ustedes lo que saben hasta ahora de hidrólisis es que si tienen la base conjugada de un ácido débil, esa es una base débil, y entonces acepta un protón del agua, ¿está bien? Y libera oxidrilos. Y entonces la solución resultante es básica. Ejemplo típico, una solución de acetato de sodio, una solución de carbonato de sodio. ¿Está bien? Eso ya lo saben de química general y de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sin embargo, por el lado de los cationes, nosotros siempre tomábamos la precaución de hablar de las sales de sodio, sales de potasio, fundamentalmente de los metales alcalinos o eventualmente alcalinotérreos, sin meternos en algunos otros metales, en particular los de transición, pero también otros como podría ser el aluminio, plomo, otros más, porque ahí, digamos, el tema del carácter ácido-base de la solución no lo está dando tanto, bueno, depende de quién sea el anión, pero sí el catión. Y eso, digamos, para poder explicarlo, hay que tener el concepto de complejos, el concepto de acuo complejo, por lo menos. Entonces, veamos un poquito, entendamos un poquito el fenómeno. Aquí dicen, en medio acuoso los cationes metálicos están como acuocomplejos, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿sí? Perfecto. Y las moléculas de agua, a ver, acá en este dibujito, digamos, tenemos un catión metálico, hay 4 moléculas de agua en lo que sería la primera esfera de coordinación, y después otras moléculas de agua que ya serían la segunda esfera de coordinación. ¿Sí? Y lo que nosotros ya sabemos a esta altura es que estas moléculas de agua de la primera esfera de coordinación están unidas por una interacción, digamos, por un solapamiento orbitales atómicos, si queremos explicarlo según la teoría de enlace-valencia, en la cual el oxígeno de la molécula de agua es el que va a aportar el par de electrones y para la formación del enlace, un enlace covalente coordinado, dijimos, ¿está bien? Entonces, esa sería la estructura del acuo complejo. Perfecto. Y por supuesto, las moléculas de agua, como son además dipolos permanentes,
se van a ir orientando, también incluso la segunda esfera de coordinación se va a orientar de modo tal de que como sobre los hidrógenos queda una densidad de carga positiva, y bueno, el oxígeno de otra molécula de agua se orienta de esta manera y no al revés, ¿sí? Eso está claro. Bien, ahora, el problema, el punto está fundamentalmente acá. Acá esto que está escrito mucho no me gusta, pero bueno, yo se los voy a ir explicando. A ver, fijémonos acá. Concentrémonos en la primera esfera de coordinación. ¿Qué es lo que sucede? Acá decimos que hay un enlace covalente coordinado, ¿sí? Dependiendo de quién sea este catión metálico, ¿sí? Va a tener cierta capacidad de atraer este par de electrones que está aportando el oxígeno de la molécula de agua de la primera esfera de coordinación hacia sí. Por ejemplo, si vos tenés acá un catión metálico que es relativamente electronegativo, tiene una electronegatividad relativamente alta, y bueno, va a tratar de atraer densidad electrónica hacia sí. Obviamente, a un oxígeno no es fácil, digamos, sacarle densidad electrónica, porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo, después del flúor es el segundo elemento más electronegativo. Pero ese efecto, por un lado, y sumado a otro efecto que tiene que ver con que la carga y el radio del catión metálico hacen que digamos, el par de electrones del enlace esté, digamos, como bastante comprometido, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como el oxígeno es un elemento muy electronegativo, ¿sí? Si tiene por acá sobre el metal alguien que está como, digamos, tomando, atrayendo densidad electrónica, el oxígeno va a tratar de compensar, digamos, ese efecto de alguna manera, haciendo que, y bueno, tomando densidad electrónica de el enlace oxígeno-hidrógeno, del enlace covalente. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que se polariza mucho más todavía este enlace oxígeno-hidrógeno al punto tal de que obviamente casi que se rompe. Y si pasa eso, fíjense, es este circulito que está acá en celeste, lo que sucedió es que ahora esta molécula de agua, que es una molécula de agua del bulk, de la segunda esfera de coordinación o del seno de la solución, que se acercó, ¿sí? Se queda con el hidrógeno y forma el hidronio, ¿sí? Y el par electrónico del enlace oxígeno-hidrógeno, este par electrónico, quedó sobre este oxígeno, ¿está bien? O sea, se rompió esa molécula de agua y ahí es que se formó el oxidrilo que veíamos antes, ¿está bien? Ese sería el efecto. Entonces, a ver, ok. Eso, en términos escrito, así como en términos más moleculares, es lo que está escrito en la reacción acá. Lo que pasa es, lo que veíamos antes, vos tenés el aquo complejo, ¿sí? Que está actuando como un ácido de Lewis, alguna de las moléculas de agua cede su hidrógeno, o sea, se rompe, ¿sí? Y entonces transfiere un protón a una molécula de agua del seno de la solución. Te queda el oxidrilo acá, ¿está bien? Pero el punto es que ese proceso generó hidronios, o sea, esto es una reacción ácido-base de Bronsted, donde este aquo complejo se comportó como un ácido, ¿está bien? De Bronsted. Y de ahí que tenemos las constantes termodinámicas que veíamos recién, que veíamos en la tabla, ¿sí? Ahora bien, a ver, acá, capacidad mayor, ok, esto ya lo vimos. Acá simplemente está representado por ahí con dibujitos más bonitos, la misma idea, no sé si lo entienden, o sea, esto es un complejo, algún complejo octaédrico, algún aquo complejo octaédrico, y aquí está la idea, o sea,
por ahí se ve un poquito más claro. O sea, si este enlace oxígeno-metal está muy polarizado, porque digamos, este catión está tomando densidad electrónica, bueno, este oxígeno va a tomar densidad electrónica de alguno de los enlaces oxígeno-hidrógeno y lo va a debilitar, de forma tal que cuando se acerca otra molécula de agua, plum, se lleva el protón. ¿Sí? Fíjense que el par de electrones queda sobre el oxígeno que está unido al metal. ¿Sí? Se dice que es una ruptura heterolítica, el par de electrones queda sobre el oxígeno del metal. El hidrógeno se va como protón. Aquí lo tenés, al protón. Y entonces, ¿qué te quedó en la esfera de coordinación? Te quedaron 5 moléculas de agua y una que se transformó en un grupo oxidrilo. ¿Mm? Y esto es un equilibrio, o sea, esto es una reacción ácido-base, que tiene una constante de acidez como cualquier ácido débil de Bronsted que ustedes conocen. ¿Sí? Aquí hay algunos valores, fíjense, de pK sub A para algunos cationes, y entonces aparece esta idea que decíamos, si uno compara, fíjense por ejemplo, para el hierro más 3, para el hexacuo hierro más 3, teníamos un valor de pK muy chiquito, es decir, una constante relativamente grande. Habíamos visto que era del orden de 10 a la menos 4, creo, ¿no? 10 a la menos 3, 10 a la menos 4. En cambio, fíjense qué pasa acá, por ejemplo, para el potasio, que es un metal alcalino del grupo 1. Fíjense que el valor de la constante, ¿sí?, es prácticamente el valor de pKw. O sea, y un pK grande significa una constante pequeña. Es decir, que si yo miro esto, digo, ok, a ver, ¿me tengo que preocupar por la hidrólisis del hexaacuo potasio más? O sea, este catión potasio, y, el complejo, digamos, el acuo complejo, va a dar una hidrólisis muy importante. No, porque tiene una No, porque es constante del muy orden a la chiquita. menos 15. Exactamente, la constante termodinámica es como la del agua, o sea, te va a aportar a lo sumo como lo que te aporta el agua. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una solución donde tengo hierro 3, ¿me tengo que preocupar por la hidrólisis del catión? Y ahí sí. Y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí, Porque claro que te tenés que ocupar. esa te da 3,5 por 10 a la menos 3. Claro, claro, ahí sí te tenés que preocupar por la hidrólisis del catión. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por eso es, o sea, esta es la explicación realmente de por qué cuando uno dice no, estas sales de sodio, de potasio no dan hidrólisis. No dan hidrólisis por esto, no porque es como esa pavada que dice, no sé, de la base conjugada de no sé qué cosa, no es eso. La razón es esta, que están viendo acá. La razón es que el acuo complejo que forma, ¿está bien?, tiene una constante de acidez que es prácticamente del mismo orden que KW. ¿Está bien? Entonces, esos cationes metálicos no contribuyen a la hidrólisis, al carácter ácido-base de la solución significativamente. ¿Mm? Bien, entonces, pin, 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 bueno, sí, sigo. Porque son todas cosas que ya acá precipita, bueno, déjenme avanzar un poco, quiero ir más a la cuestión más molecular, que es esta que está acá. Después leen tranquilos. Quiero retomar este concepto. O sea, el problema es que el carácter ácido del catión depende, dice, de la capacidad del catión para polarizar el enlace oxígeno-hidrógeno de una molécula de agua coordinada a él. Este es el punto importante. Entonces, ¿por qué el hierro 3 tiene una constante de acidez del orden de 10 a la menos 4 y el potasio tiene una constante de acidez del orden de 10 a la menos 14? ¿Hay alguna explicación en términos de propiedades atómico-moleculares que dé cuenta de ese efecto? Y bueno, sí, sí. Si uno analiza la carga del catión, el radio del catión y la electronegatividad del metal, va a encontrar algunas correlaciones muy interesantes. A ver si está acá. A ver, fíjense,
¿Qué pasa con la carga, por ejemplo? ¿Y qué pasa con el radio? Si yo tengo una carga alta, ponele +3, en un radio pequeño, ¿está bien? Eso es como, imagínense, es como tener una bolita chiquitita que tiene mucha carga, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, esa bolita chiquita muy cargada, ¿está bien? O dicho de otra manera, ese catión metálico que tiene una alta densidad de carga, ¿está bien? Va a tener una gran necesidad, digamos, de alguna manera, una gran afinidad por la densidad electrónica. Lo que estoy diciendo es cuando vos tenés una alta relación carga-radio, ese catión va a polarizar mucho el enlace, o sea, va a tirar, es como si fuera una especie de aspiradora de electrones, si querés, y va a tratar de chupar densidad electrónica de lo que tiene al lado, que es el enlace oxígeno, del oxígeno de una molécula de agua a la que está coordinada. ¿Está bien? O sea, tiene como un efecto potente de aspiradora electrónica. ¿Por qué? Porque tenés una alta densidad de carga, mucha carga en un radio pequeño. Ahora, voy al otro extremo, que podría ser el potasio. Vos tenés un catión grande, con un radio grande, y una carga +1, frente a una carga +3, una carga +1 es una carga pequeña. Eso es como una bola más grande con menos carga. La densidad de carga que tenés ahí es mucho menor. Entonces, este efecto de aspiradora electrónica que estamos diciendo es mucho más suave. ¿Está bien? Ese catión potasio va a tener, digamos, va a polarizabilizar mucho menos el enlace con el oxígeno porque tiene menor densidad de carga. ¿Sí? Además es menos electronegativo. Entonces, ese es el efecto a nivel molecular que hace a la diferencia de las constantes, que se ve reflejado luego en las constantes. A ver si está dicho acá, está explicado mejor. Si cuanto mayor es la carga del catión, hay una interacción más intensa con los pares de electrones libres del oxígeno de las moléculas de agua que está coordinada. ¿Está bien? El efecto de aspiradora electrónica, digamos. Cuanto menor es el radio, también la carga está más concentrada. O sea, lo que decimos es la densidad de carga es mayor. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, la misma historia. Alta carga, bajo radio pequeño, tenés una alta densidad de carga. Una alta densidad de carga. Esa alta densidad de carga tiene un efecto de aspiradora electrónica. O sea, chupa, por decirlo, no encuentro ninguna palabra más elegante, absorbe densidad electrónica. ¿Está bien? Polariza mucho el enlace del átomo de oxígeno de la molécula de agua a la que está coordinada. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el oxígeno es muy electronegativo, ¿está bien? Lo que hace es sacarle densidad electrónica a el hidrógeno, alguno de los hidrógenos que tiene unidos a él. ¿Está bien? Debilitando mucho el enlace. Y entonces lo que hace es que ese hidrógeno ya prácticamente casi que sea un protón. ¿Está bien? Y es lo que vemos que se rompe ese enlace, los cationes más polares provocarán con mayor facilidad la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno, este hidrógeno se va como protón y ahí quedó un oxígeno que con el otro hidrógeno te quedaría el oxidrilo. ¿Está bien? Entonces, esos valores de constantes de acidez, ¿sí?, tienen una correlación con la relación carga-radio del catión y con la electronegatividad. Obviamente, cuanto más electronegativo sea el catión metálico, más se magnifica este efecto de aspiradora electrónica. ¿Está bien? Por definición, ¿se acuerdan que la electronegatividad era la capacidad de atraer los electrones del enlace hacia un átomo? ¿Está bien? Entonces, si un átomo es más electronegativo, tiende a atraer densidad electrónica. Si miramos, no sé si están acá los valores, no están, pero si buscan en las tablas de datos de ustedes, van a ver
por ejemplo, que el hierro tiene, a pesar de ser un catión metálico, comparado con el potasio, por ejemplo, tiene una electronegatividad bastante más grande. Creo que es 1,8 en la escala de Pauling, la electronegatividad del hierro. Mientras que la electronegatividad del potasio debe ser 0,9, 0,8, debe andar por ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? 0,8 potasio. Gracias. ¿Qué es lo que sucede? En el caso del catión hierro más 3, vos tenés alta carga, bajo radio. Eso pueden chequearlo buscando los datos del radio iónico. Para hierro 3 eran 66 picometros, 77 picometros, no me acuerdo, una cosa en ese orden, creo que 60 era. por tabla. 60 picometros, ok. ¿Y el potasio más? ¿Cuánto 138. 138. Entonces, fíjate, ¿cómo es la relación carga-radio para el hierro más 3 respecto del potasio? Esto de la bolita chiquita muy cargada o la bola más grande menos cargada. ¿Se entiende la idea esa? Es más alta la relación carga-radio en el hierro que en el potasio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y además tenés más electronegatividad para el caso del hierro que para el caso del potasio. ¿Está bien? Entonces, todos esos factores hacen que tengas ahí una potente aspiradora electrónica. ¿Sí? Por decirlo en términos muy llanos, digamos. ¿Sí? Y eso se ve reflejado, esas propiedades, esa interpretación en términos de estructura y de propiedades atómico-moleculares, se ve reflejado en la magnitud de la constante. ¿Sí? La constante de hidrólisis del hexaacuo hierro 3+, ¿sí? Es 10 órdenes mayor que la constante de acidez del hexaacuo potasio más. ¿Está bien? O sea, existe una correlación entre estas cuestiones, esta descripción que estamos haciendo a nivel molecular, si querés, de propiedades atómico-moleculares, y la descripción termodinámica en términos de los valores de las constantes termodinámicas que estamos viendo. ¿Sí? A ver si acá, bueno, acá hay más o menos palabrerío, pero que dice lo mismo. Ok. Otro ejemplo interesante es el del hierro, el del aluminio, o sea, fíjense, el aluminio más 3 es un catión que tiene de vuelta una carga alta, y en general los cationes que tienen alta carga tienen radio chico, y son cationes muy polarizantes. Entonces, esos cationes seguro que te acidifican la solución. ¿Está bien? Esa es la verdadera razón por la cual, digamos, uno tiene después, o sea, para el caso de estos cationes, que son ácidos, digamos, y por otro lado tenés los metales alcalinos, los cationes, los acuacomplejos, los metales alcalinos, que no son ácidos. ¿Está bien? Entonces no me tengo que preocupar ahí por la hidrólisis. Por el lado del anión, es lo que ustedes ya saben en realidad, o sea, caso de ácidos fuertes, lo vemos como siempre, ¿no? El ácido fuerte, que saben que la base conjugada es extremadamente débil, clorhídrico, nítrico, o las bases conjugadas de ácidos débiles, que son bases débiles y como tal dan la reacción de hidrólisis. Entonces, quiero llamarles la atención sobre un hecho. Fíjense lo que pasa. Si yo tengo una sal, ¿está bien? Y esa sal tiene un anión que es base conjugada de un ácido débil, por ejemplo acetato de sodio, supónganse. ¿Qué pasa con el carácter ácido-base de la solución? ¿Va a ser ácido, va a ser neutro o va a ser básico? Básico siempre. O sea, si vos tenés, por ejemplo, carbonato de sodio, sí. Fosfato de potasio, sí. acetato de sodio. Sí. Son ejemplos de sales, ¿sí? Donde el anión, acetato, carbonato, fosfato, es base conjugada de un ácido débil, ¿sí? Sí. Es decir, son bases débiles. Sí, o sea, pasa lo mismo que está escrito acá. Entonces,
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Voy a esperar que esas sales, ¿sí?, tengan un comportamiento como bases. O sea, el anión se comporta como una base. Y entonces Sí. la solución, posiblemente, eso va a depender de la concentración, pero posiblemente esa solución yo espero que sea básica, por la Sí, hidrólisis del anión. ¿Está claro? sí, ¿Sí? Esto es conocido, esto es lo que ya saben. Esto, sí, sí. hasta acá saben. Ahora, lo nuevo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando el que hidroliza es el catión? Déjenme buscar un ejemplo. Pucha, caramba, esto no me gusta. Bueno, no importa, pongámoslo así genérico. ¿Qué pasa cuando hidroliza el catión? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, nitrato férrico en agua? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser el carácter ácido-base de esa solución? El catión férrico va a tender a estar acidificando mi solución Exactamente. por la formación de De hidrógeno. ¿Sí? aparte de la hidrólisis también, pero del complejo y de hidrólisis. El Sería complejo todo está eso. siempre. El complejo está siempre. El problema es si... En la primera esfera de coordinación tengo el complejo. En la segunda se me está formando la hidrólisis. No, no. La hidrólisis ocurre en la primera esfera de coordinación. La Está segunda bien, esfera sí, de sí, sí. coordinación es agua, ya son moléculas de agua del seno de la solución. No, Sí, no, está bien, no. está bien. No, 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 está ¿Sí? bien, ya entendí. ¿Está Sí, bien? sí, sí, sí. ¿Está bien? Está Pero lo que tomando, quiero sí, está llamar... tomando un hidrógeno, está tomando un hidrógeno de la Sí, a primera alguien esfera de se lo tiene coordinación. que Sí, dar. sí, Y sí, sí, moléculas sí. de agua hay por todos lados. Pero las que cuentan son las de la esfera de coordinación. O sea, lo que quiero llamarle la atención es que cuando hidroliza el catión, cuando vos tenés una sal donde el catión es ácido, o sea, donde el catión de hidrólisis, ¿está bien? Eso te acidifica la solución. ¿Está bien? Está. ¿Sí? Eso es nuevo para ustedes. Claro, no, claro. No queda el No, catión, digamos, acuoso. no queda el No catión. queda así, digamos, el catión me está, digamos, por la hidrólisis me está acidificando la solución. Exactamente, te está tirando protones. Entonces la solución se torna ácida. La magnitud qué tan ácida va a depender del valor de la constante de acidez del agua complejo y de la concentración que vos Bien. pusiste. ¿Se entiende? ¿O quieren que repita? Igual esto lo vamos a volver a ver, pero quiero que las ideas vayan sedimentando. ¿Se Sí, pero entiende? yo ¿Eh? al O, menos lo entendí. o No, sea, me quedé pensando en los ejercicios anteriores, entonces ejercicios anteriores en donde nosotros estábamos dejando aniones, digamos, cationes en solución. Esos cationes estaban contribuyendo a la acidez de la solución, más allá de lo que estaba pasando en ¿qué la hidrólisis. cationes? ¿Qué cationes? Y por ejemplo el hierro Sí, 3 más, sí, hierro 2 más, ese aluminio fue 3 el más. en realidad, yo no podíamos decirlo mucho porque no iban a entender esto, pero ese fue el problema cuando nos metimos con el berenjenal aquel del KPS del hidróxido, ¿se acuerdan del hidróxido férrico? Sí, Y que estaba el aporte del agua, y que yo les y que nos dimos cuenta en un momento que ese 10 a la menos 7 no estaba bien, porque dijimos, la solución esa no va a ser neutra. mm, ¿Sí? En realidad, esa solución, 1 molar, yo hice la cuenta, si quieren calcúlenlo, porque total tienen la constante de acidez, te da pH 1,5. Si vos tenés una solución de nitrato férrico 1 molar, esa solución tiene pH 1,5. sí. ¿Y quién te dio esa acidez? Tremenda acidez. ¿Quién te la dio? Me lo está dando el aférrico, el hierro. Te la está dando el hexacuo hierro 3. Te la está dando la hidrólisis. ¿Sí?
Lo que pasa es que en ese momento no podíamos explicarles eso, digamos, pero ahí había un problema. O sea, cuando vos Claro, porque disolvés hierro 3, claro, tengo una concentración grande de cationes hierro, 3 más, sí, 3 más, ¿no? sí, Entonces eso está un... contribuyendo mucho a la acidez de la solución. Exactamente, por eso, digamos, si vos disolvés nitrato férrico en agua, dependiendo de la concentración, por esa solución es ácida. Uh-huh. Y eso para ustedes es algo nuevo. En cambio, si vos disolvés nitrato de sodio, esa solución tiene el pH que tiene el agua en equilibrio con el dióxido de carbono. Claro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el catión sodio no hidroliza. La hidrólisis, este efecto que estamos viendo acá es despreciable. ¿Por qué? Porque tenés un catión con baja carga, con radio grande, con baja electronegatividad, no hidroliza. En cambio, si yo tengo un catión como el hierro 3, como el aluminio más 3, esos cationes sí hidrolizan. ¿Sí? Lo que no vamos a ver nosotros, porque vamos digamos, igual siempre lo vamos a tratar así de manera cualitativa, el problema es qué pasa cuando hidroliza el catión e hidroliza el anión. Porque si vos tenés una sal, supongamos que tuviéramos, no sé si existe el acetato Básicamente lo que está hidrolizando son los elementos del grupo D y algunos elementos del grupo P. En realidad, fundamentalmente sí, pero eso más que nada, digo, depende de la relación carga-radio y depende de la electronegatividad. Bien. Pero sí, tiene que ver con, fundamentalmente tiene que ver con eso, o sea, hay que entenderlo de esa manera. El problema es si uno tiene una sal en la que hidroliza el catión e hidroliza el anión. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si hidroliza el catión acidifica. Sí. Pero si hidroliza el anión alcaliniza. Entonces hay que estudiar química inorgánica para llegar a química analítica y hacer las cuentas como Dios manda. ¿Está bien? O sea, esos casos obviamente que no los vamos a discutir nosotros acá, porque ahí no se puede predecir, no es fácil predecir, ahí hay que hacer las cuentas. Con papel y lápiz, plantear constantes, o sea, esos casos no los vamos a ver. Lo que yo les quiero, digamos, explicar con esto es que hay que tener en cuenta, ¿sí?, la hidrólisis del catión, cuando ese catión, ese acuo complejo, tiene propiedades ácidas. ¿Está bien? ¿Sí? Si no tiene propiedades ácidas, no. Las sales de sodio, las sales de potasio, que era lo que les decían, lo que les tendrían que decir en química general y decirles cuando lleguen a inorgánica van a saber por qué, es que no hidrolizan. ¿Está bien? Porque las constantes son pequeñas, si quieren verlo, porque la relación carga-radio es baja y son poco electronegativos. ¿Está bien? Esa es la idea que hay que llevarse de esta presentación. Y el jueves vamos a trabajar, sí, sobre la resolución de la guía, de la parte de reactividad de la guía de complejos.